Regresamos entonces a nuestro programa y ahora sí para hablar sobre una temática que seguramente no muchos de ustedes podrían decirse o llamarse expertos. Y es que el 17 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Hemofilia. ¿Y por qué digo que tal vez no todos seamos expertos? Porque creo que no es un tema del cual se habla mucho. La hemofilia, un trastorno de la sangre que se produce cuando no se coagula correctamente. Yo tengo algunos cuestionamientos relacionados a cuáles podrían ser tal vez las afectaciones de esto. Para eso vamos a conversar entonces con Lorena Sánchez, especialista en hematología y hemoterapia. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla aquí en La Lupa. Buenas tardes, Clara, un gusto para mí a su invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a entender primero que todo por qué existe un día en el cual se conmemora la hemofilia. ¿Por qué es que es tan importante hablar de esto? Hola, no sé si me escuchas, Clara, que te escucho un poco ahí entrecortado. Sí, voy a repetir la pregunta para ver si estamos bien en conexión. Sí, no, te escuché la pregunta, Sí, sí, efectivamente el domingo 17 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Hemofilia, es un año más que se conmemora y el objetivo principal es para recordar a la población qué es la hemofilia, concientizar a la población y sobre todo la inclusión de nuestros pacientes hemofílicos a la sociedad. Bien, hablando entonces de la hemofilia como tal, quisiera que arrancáramos por los conceptos básicos. Ya comenté a breves rasgos que se trata de un trastorno de la sangre que se produce cuando no se coagula correctamente. Entonces, así como quien no sabe nada, ¿qué es la coagulación? La coagulación en sí, el sistema de coagulación, es el sistema encargado de nuestro organismo de provocar y el evitar principalmente las hemorragias, ¿no? Nosotros cuando tenemos algún incidente, algún sangrado, nuestro sistema de la coagulación va a ser el que controle, el maneje y evite que una lesión pueda llegar a ser de mayor magnitud por el sangrado, ¿no? Entonces, es el que maneja netamente evitar la hemorragia. Muy bien, me parece que ese primer concepto es importante para entender entonces por qué estamos tratando la hemofilia, porque de una u otra manera se podrían entonces, bajo este concepto, sufrir algunas lesiones tal vez a lo largo de la vida, digamos, si mi coagulación no es suficiente, no sé si ese es el término correcto, seguramente yo podría preocuparme por ciertos tipos de sangrado en mi cuerpo, ya sea por un trauma o por una cirugía, por ejemplo. Correcto, Clara. Específicamente, si hablamos de hemofilia, esta se refiere a una patología hereditaria. Eso es importante que se tenga en cuenta. O sea, el paciente nace con la enfermedad, no la adquiere. Él nace con el trastorno, con la alteración. ¿Y en qué se especifica netamente? En que el paciente nace con un déficit de uno de los factores de la coagulación, ¿no? El sistema de coagulación, para que funcione de manera adecuada, requiere de múltiples factores que son proteínas que tiene nuestro organismo, y si una de estas proteínas, uno de estos factores de la coagulación está ausente, falta o se encuentra en bajos niveles, ese sistema de coagulación no puede funcionar de manera adecuada, es decir, no va a llegar a su objetivo principal, que es evitar las hemorragias o el formar el coágulo, ¿no? Entonces, nuestros pacientes hemofílicos nacen con el déficit. Específicamente tenemos dos tipos de hemofilia, la hemofilia A, la hemofilia B. En la hemofilia A, lo que les hace falta o el déficit es el factor 8 de la coagulación. En la hemofilia B, lo que les falta es el factor 9 de la coagulación. Entonces, ellos al nacer con esta alteración, dependiendo el grado de déficit, esto es importante aclarar porque hay pacientes hemofílicos que tienen un déficit, pero que es leve, ¿no? Que es leve, que probablemente no le dé mayor repercusión en su día a día, a no ser que este paciente con este déficit leve sea sometido a una cirugía, sufre un traumatismo importante, un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces, en estas situaciones de estrés, este paciente sí puede tener hemorragias excesivas en comparación a alguien que no tiene un déficit, ¿verdad? Y a lo mejor ese es el motivo por el cual este paciente luego tenga que estudiarse y intentar justificar por qué este paciente, por ejemplo, después de una cirugía ha tenido un sangrado excesivo, cuando la cirugía ha ido excelente. Entonces, es ahí cuando
nos llaman a nosotros los hematólogos para que valoremos por una probable sospecha en un trastorno de la coagulación. Lo importante, lo más grave dentro de esta alteración, de esta enfermedad, es cuando el déficit es importante y es un déficit severo de la coagulación, porque eso va a hacer que al nacer, ¿verdad? En este caso el niño. ¿Y por qué el niño, Clara? Porque la hemofilia es una enfermedad que en la gran mayoría de los casos, no puedo hablar de exclusividad porque hay casos muy puntuales, pero en la gran mayoría lo sufren los pacientes del sexo masculino. ¿Sí? Los pacientes hemofílicos, el gran porcentaje son pacientes hombres. ¿Y por qué se da esto? Porque la alteración, la herencia de la enfermedad se da en el cromosoma X, que el hombre solo tiene un cromosoma X. Y al cromosoma X que ellos tienen está enfermo, está afecto, pues son los que manifiestan la enfermedad como tal. En cambio, las mujeres, al tener dos cromosomas X, si uno nada más está alterado, pues no es tan evidente el daño. Entonces las mujeres se convierten en portadoras de la enfermedad, son las transmisoras de la enfermedad, ¿no? Entonces, por lo general, lo que nosotros tenemos son niños pequeños, 1 año, de meses, que a lo mejor tienen un sangrado, puede ser sangrado de mucosas, y cuando yo digo mucosas, un sangrado por la nariz, por las encías, y todo sin causa, ¿no? Un sangrado espontáneo que se llama, y principalmente, Clara, algo característico de estos pacientes son el sangrado articular. Es decir, no hay daño del hueso, no hay daño de la articulación como tal, pero sí sangrado a nivel de la articulación. Entonces, es frecuente en estos pacientes, por ejemplo, que lleven al pediatra, ¿no? Porque es pequeño, 1 año o 2 años de vida, con una inflamación, con una hinchazón, como se conoce normalmente en la rodilla, ¿no? De repente el niño tiene dolor, la madre detecta que la rodilla está inflamada, que está hinchada, lo lleva a sus controles médicos y el pediatra, que generalmente suele ser el primer médico que valora a este paciente, determina que esta inflamación, que este hinchazón, se debe a sangrado, ¿no? Y es ahí cuando ya saltan las alertas de que, porque este paciente de forma espontánea, sin ningún traumatismo, sin ninguna caída, ha hecho un sangrado espontáneo a nivel articular. Entonces ahí es cuando hacemos todos los estudios de coagulación y logramos determinar cuál es la alteración. Y es posible que diagnostiquemos a este paciente de hemofilia. Ok, muy bien. Justamente quisiera entender cuáles serían los factores de riesgo o tal vez las complicaciones que una persona con hemofilia presenta. Las principales, como te digo, si el déficit es severo, los sangrados, ¿no? Porque pueden ser sangrados espontáneos, no requieren de un golpe, una cirugía, o sea, el paciente puede sangrar de forma espontánea. Y como característicamente la lesión o el sangrado es a nivel articular, si no tenemos un control de estos sangrados, este constante, digamos, alteración o daño a nivel de articular con el tiempo puede provocar daño de la articulación, ¿no? Hay pacientes que tienen un desgaste de la articulación porque, para que un poco se me entienda, es como que la sangre a ese nivel es tóxica, ¿no? El que tengamos una extravasación de sangre a ese nivel articular llega a ser dañina para la articulación, para el hueso. Entonces, con el tiempo puede dañarse la articulación y puede provocar, obviamente, todas las limitaciones que te lleven, por ejemplo, que tengas daño de una articulación de rodilla, pues el paciente no puede caminar, no puede hacer ciertas actividades, requiere de muletas, de bastones, de andadores, a lo mejor de silla de ruedas para poder movilizarse, ¿no? Entonces, ese es, o hacia dónde va dirigido el tratamiento de los pacientes hemofílicos, al tratamiento sobre todo preventivo, ¿no? Intentar evitar que el paciente tenga un daño importante de su articulación o que tenga sangrados espontáneos importantes que la meriten que tenga que ir a la urgencia. Entonces, hacia ahí va dirigido, ¿no?, su tratamiento, intentar administrar este factor de coagulación que le falta, de manera que su sistema de coagulación pueda funcionar normalmente y no tengamos este riesgo de sangrado. Ok, ¿cuáles serían entonces o cuál sería el tratamiento que se podría utilizar o el más común? El que utilizamos es un tratamiento netamente dirigido. Si el paciente tenemos un déficit del factor 8 de la coagulación y está en el tipo de hemofilia A, pues nosotros administramos el factor 8 de la coagulación. Si al contrario le falta factor 9, pues administramos factor 9 de la coagulación. Es decir, es un tratamiento específico. Muy bien. Justamente estaba consultando una información de la Clínica Mayo donde hablan sobre la hemofilia congénita, que es la que usted me explicó, y también se habla de la hemofilia adquirida, que tiene que ver, acorde a este artículo, cuando algunas personas desarrollan la hemofilia sin antecedentes familiares del trastorno.
y que es una afectación que se produce precisamente cuando el sistema inmunitario de una persona ataca a esos factores 8 o 9 en la sangre que usted nos explica. ¿Nos podría Sí, mencionar un poco sobre esto? claro, claro, claro. También existe la hemofilia adquirida y muy bien que lo tomas porque es interesante también saber esto. Efectivamente, generalmente son la hemofilia adquirida. La diferencia netamente será, evidentemente el paciente no nace con alteración, el paciente nace con su sistema de coagulación totalmente normal, no hay ningún déficit de factor, pero en la aparición, en la evolución de la vida, generalmente pacientes por encima de los 40 años o 50 años, que es más o menos el grupo de edad donde encontramos estas alteraciones, ¿a qué tipo de enfermedades están, digamos, expuestas esta población? No, no única ni exclusiva, pero por ejemplo a cáncer, a enfermedades inmunológicas, por ejemplo, lupus. Entonces, estas enfermedades como algo colateral provoca la formación de anticuerpos antifactor 8 de la coagulación, por ejemplo. Entonces, un cáncer, por ejemplo, generalmente puede ser cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón, cáncer de ovario. Este paciente tiene cáncer, por ejemplo, la mujer tiene un cáncer de ovario. Como secundario a esta enfermedad, el organismo produce células que se conocen como anticuerpos que destruyen el factor 8 que normalmente esa paciente está produciendo. Entonces, ¿qué pasa al destruir el factor 8? Tu organismo tiene un déficit de factor 8, pero no porque no produzcas, es porque se destruye por los anticuerpos. Okay. Entonces, en este caso de pacientes, también tenemos la clínica de sangrado, también sangra, también forma hematomas, los moretones que se conocen, haces el estudio, logras determinar que hay una alteración en su coagulación y a veces suele ser la alerta para intentar buscar qué provocó que esta paciente de 50 años a esta edad presente un déficit de factor cuando no tiene ningún antecedente previo, cuando sabemos que la hemofilia es hereditaria. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos todo el rastreo y nos topamos con alguna de este tipo de enfermedades, ¿no? Como cáncer, como lupus, por ponerte un ejemplo. Obviamente también no solamente la diferencia es en cómo se da la enfermedad, sino también en el tratamiento, porque entenderás que aquí el tratamiento no es ponerle factor 8, porque ella está produciendo factor 8. Claro, Aquí el sino atacar tratamiento, a lo que ataca al factor. exacto, perfecto, atacar al anticuerpo y obviamente tratar la enfermedad que de base, ¿no? Si detectamos un cáncer de ovario, pues que el tratamiento sea quimioterapia o radioterapia, si fuera el caso, de esa paciente, pero es algo que también lo vemos. Yo tengo pacientes con hemofilia adquirida y al final han sido secundarios pues a un cáncer en algunos casos. Ok, estamos hablando sobre la hemofilia a propósito del 17 de abril que se conmemoró el Día Mundial de la Hemofilia y nos interesó conocer un poco más sobre este trastorno de la sangre que se produce cuando no se coagula correctamente. Una última pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida de una persona con este diagnóstico, doctora? Mira, actualmente con el tratamiento, con las profilaxis adecuadas, no tenemos un número de edad límite, ¿no? Yo tengo el paciente de mayor edad de 59 años, ¿no? Con sus limitaciones, pero cada vez las terapias nuevas y cada vez van saliendo por ventaja nuevas terapias que van dirigidas a prolongar más la edad de este paciente, ¿no? La verdad que no te puedo decir una edad como término promedio porque con su profilaxis adecuada, con sus controles, ellos van medianamente bien. Y algo importante aquí, y si me permite, Clara, ya en la actualidad se están haciendo bastantes estudios y esperemos que en algún momento a nivel país logremos contar con esta terapia, que es la terapia génica. ¿No? La terapia génica, que ya inclusive expertos en hemofilia hablan de la posible curación de la hemofilia. ¿No? ¿En qué consiste la terapia génica? En intentar modificar o reemplazar, si se entiende así, este gen, ¿no? Este gen alterado, este gen defectuoso que ha provocado que no se produzca este factor, que no se produzca el factor, reemplazarlo, ¿no? Reemplazar, modificar este gen y de manera, si se consigue eso, pues la persona vuelva nuevamente a producir su factor 8 que hiciera falta y no requiera de que se administre, ¿no? Los estudios van bastante avanzados y ya pacientes que se están realizando el tratamiento con muy buenas respuestas. Muchísimas gracias, doctora. Hemos conversado con la doctora Lorena Sánchez. Ella viene a explicarnos en qué consiste la hemofilia a propósito del Día Mundial de la Hemofilia, que fue el 17 de abril. ¿Alguna otra información final que se nos esté quedando o reflexión final? Mira, yo como reflexión final, importantísimo antes de una cirugía, de cualquier tipo de intervencionismo, de una a lo mejor atención dentaria, odontológica,
siempre hacerse un estudio basal de coagulación, ¿no? Sobre todo en este grupo, a lo mejor los pacientes severos no, porque se diagnostican tempranamente por todas las complicaciones que presentan. Pero a veces los pacientes leves, que no conocen ninguna alteración, que no tienen ningún tipo de sangrado espontáneo, pueden ser desconocedores de que sufren esa alteración, ¿no? Entonces siempre es importante hacerse estudios. Si yo soy una persona que tengo menstruaciones abundantes sin causa, también en las mujeres, acordémonos que tenemos el grupo de las portadoras hemofílicas, hacer una valoración no solamente ginecológica, sino también de su sistema de la coagulación, hematomas que aparecen aisladamente, no tengo ningún traumatismo, desaparecen, vienen, van. Importante hacerse un estudio de la coagulación, porque hay que recordar que no todo es hemofilia, ¿no? Hay muchos más trastornos de la coagulación, pero si logran identificar esto, pues que acudan a un especialista para su valoración, ¿no? Muchísimas gracias, doctora.